Presentación. Noción acerca de presentación. Mencionamos que no hay una sola forma de presentarnos, sino hay distintas maneras, formas, etc. 2. Vocalización. Ejercicios para flexibilizar la lengua, mandíbula, labios. 3. Respiración diafragmática. Respiración diafragmática. Respiración diafragmática. Ya. 4. El caso de la señorita que llora cuando él lo ha abandonado, lo dejó. 5. El caso del hacha. Debe haber entendido el caso de la señorita que llora y el caso del hacha. O sea, tiene que entender, o sea, debe haber entendido. Si no, ya se enterará. 6. ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? Alternativa A, a lo conocido. Alternativa B, a lo desconocido. Alternativa C, hay una C. Según lo tratado, ¿qué mencionamos? Si no es la A, puede ser la B, o tal vez hay una C. ¿A qué tenemos miedo? ¿A lo conocido, a lo desconocido, o a ya no estar con lo conocido? Y si usted dice ya no estar con lo conocido, ejemplos, porque mencionamos los ejemplos. Ya. Otro, el qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar y el acto de pensar. ¿A qué se refiere cuando decimos el qué pensar y a qué se refiere cuando decimos el acto de pensar? Son cosas totalmente distintas, el qué pensar y el acto de pensar. Otro, cuando hablamos acerca de pasión y emoción, ¿a qué nos referimos? Pasión y emoción. Tratamos la clase pasada acerca de pasión y emoción. Ya, pasión y emoción. No importa lo que usted está pasando, no importa. Lo importante aquí es cuánto me está entendiendo acerca de estos temas. Eso es lo fundamental y lo básico. Esto. Porque sea cual sea que ocurra, ya no estará solo, sino tendrá este entendimiento que lo acompañará por donde usted esté y con quien usted esté. Y todo lo que haga tendrá un respaldo que es el entendimiento. Entonces, hay un interés incondicional que capten esto. Así su conversación tendrá otra dimensión, otra proporción o intensidad. Y su exposición también. Hablarán acerca de estas cosas y las demás personas dirán, sí, es cierto lo que usted ocurre. Por ejemplo, pasión y emoción es importante. Sigamos. Hemos hablado acerca de actividades y acciones. ¿A qué se refiere cuando decimos actividades? ¿Y a qué se refiere cuando mencionamos acciones? Porque la pregunta va directo hacia esa parte. ¿Cuáles son condicionales, las acciones o las actividades? Si dice las acciones, un ejemplo. Si dice las actividades, un ejemplo. ¿En qué se distinguen estas dos? Acciones y actividades. ¿Estas qué son, profesor? Son piezas
de la estructura psicológica de la mente. Así va uno a entender dónde se mueve la mente más. Se mueve más, seguramente me dirá, en las actividades. ¿Y por qué se mueve? Porque, profesor, siempre estamos buscando un lugar donde refugiarnos. Por eso nuestras labores se convierten en una actividad y estas son condicionales. Entonces por ahí vamos entendiendo. Por ejemplo, podríamos hacer una cosa sin que ello refleje actividad meramente y también acción. Sí, por ejemplo, jugar fútbol. Puede ser un refugio o puede ser un arte. O sea, la acción de jugar. El punto varía en cuando uno tiene una intención, puede ser, lo uso como un recurso psicológico o lo uso porque, en fin, quiero solo jugar, la acción de moverse. Esa es la diferencia. Sigamos entonces. Hemos hablado acerca de concentración y de atención. La clase pasada abordamos acerca de concentración y atención. Esto nos da un entendimiento para entender los sueños y pesadillas, para entender de por qué uno olvida las cosas, para entender de por qué uno olvida las llaves, o para entender de que vemos tantas cosas pero no nos damos cuenta de lo que estamos viendo. Y otras cosas más. La concentración y la atención tocamos. Entonces tenemos el tema de los sueños y pesadillas. También tiene que por lo menos haber entendido sueños y pesadillas. Cuando me refiero acerca de los sueños y pesadillas, puedo hacerles la siguiente pregunta. Cuanto más atento uno está a lo que ve, a lo que siente, a lo que piensa, ¿soñará mucho más o menos? Es para entender. Puede que diga, háblenos acerca de las expectativas, y usted dirá, bueno, hay expectativas de distintas formas. Por ejemplo, estas pueden ser psicológicas, pueden ser emocionales, estas pueden ser físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me interesa que haya ese entendimiento, un interés incondicional, por cierto. Del material que tienen del básico, vamos a cambiar algunas cosas, como por ejemplo, no cambiar en sí la esencia, porque la esencia se mantiene, sino incorporar más cosas. Por ejemplo, al final, incorporar lo que es balotario de preguntas que me dé una referencia de que está entendiendo usted. Puede que pregunte, ¿a qué tiene usted miedo? Alternativa a lo conocido, alternativa B, desconocido, alternativa C, a ya no estar con lo conocido. Si usted dice a lo conocido, profesor, entonces me da referencia de que aún no ha entendido. A lo desconocido, profesor, me da la referencia que aún no ha entendido. Entonces para mí eso es falta de entendimiento. Entonces no lo consideraremos. Pero si usted pone a ya no estar con lo conocido por esto, se ha logrado captar. Eso ya me da mucho. Otro. ¿Cuál de estas dos es esfuerzo, sacrificio, la pasión o la emoción? Bueno, profesor, la emoción es... la pasión es sacrificio, es esfuerzo. Ya. Me da una referencia de que aún no ha entendido. Entonces, pero si me dice, bueno, hay esfuerzo, hay sacrificio en la emoción, profesor, por esto. Interesante. Entonces va captando. ¿Cuál es... parcial? ¿La concentración o la atención? Bueno, parcial es la atención, profesor. Ya. Entonces ahí no me está entendiendo. O sea, no está entendiendo. Entonces, si me dice la parcial es concentración. Interesante. Sí, por lo menos se está entendiendo. Y así es 50. Ahora anoten las frases que voy a proporcionarle.
La siguiente frase, no es lo que tengo, sino entender lo que tengo. No es lo que tengo, entender lo que tengo. ¿Qué encuentran en esa frase?